Bienvenidos, estamos hoy en entrevista con Edith Hernández, que ha brindado acogimiento pues por ya varios años y queremos conocer porque es una de las personas en México que más ha brindado acogimiento junto con su familia. Así es que gracias Edith por esta entrevista y platícame brevemente cuándo inician el acogimiento, cómo conocen la figura. Mira, nosotros fuimos hace como 25 años, por cuestiones de trabajo, mi esposo fuimos a Colima. Entonces ahí llegamos a una iglesia y estaban solicitando familias que acogieran a niños para todo el verano, porque eran niños que vivían institucionalizados y la casa hogar es de la iglesia. Entonces, para darles vacaciones este, buscan familias que los cuiden en el verano. Entonces fue como nuestro primer acercamiento, con un pequeño que sus padres estaban en la cárcel. Entonces, lo tuvimos por 2 meses, 2 meses y medio, y fue una experiencia muy diferente. Nos abrió mucho el panorama y entonces cuando regresamos a Chihuahua empezamos a interesarnos por el huérfano y por el niño vulnerable y empezamos a buscar opciones para ayudar. Y pues el acogimiento permite que los niños de cada hogar puedan ir a vivir una familia, pero realmente tiene poco en México, 10, 11 años. Es muy poco conocido y generalmente la gente le tiene miedo pues por que se forme un vínculo, obviamente es lo ideal, y que el niño se vaya a una familia por adopción o que regrese con su familia de origen. ¿Esto qué implicaciones tenía a la hora de acercarse ustedes al acogimiento? ¿Cómo lo aceptan esa parte del acogimiento? ¿Cómo lo entienden? Mira, la verdad es que si hubiéramos llegado y la figura del acogimiento familiar hubiera existido aquí en Chihuahua, tal vez no nos hubiéramos aventado. Nuestra primera intención fue ir a las casas hogares y estuvimos conviviendo por años con niños. Mis hijas crecieron con los niños de institucionalizados muy cercanamente, y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que cualquier cosa que nosotros hiciéramos por ellos, hacerles una fiesta, llevarles juguetes, ayudarles con tarea, no era suficiente porque podíamos pasar un momento muy hermoso, pero nosotros nos íbamos y ellos seguían con su vida. Entonces, después de esos años, llegó la figura del acogimiento familiar en Chihuahua y nosotros lo vimos como una solución, como un cambio de vida para los niños. Sabíamos que era algo temporal, sabíamos que nos enfrentaríamos a sentimientos y emociones que nunca antes habíamos tenido, pero decidimos como familia aventarnos para ayudar a un niño a que le cambiara el destino. Y pues tengo entendido que son 15 acogimientos los que han brindado. Ujú. ¿Cuál ha sido aquellos que te han marcado o han cambiado tu forma de ver a la niñez vulnerable y digamos que te han puesto el sentido de urgencia? Porque imagino que hay casos diferentes, pero algunos pues han marcado diferencias en tu vida, en tu historia. Ujú. Mira, nuestro tercer acogimiento fue un niño que su salud estaba muy comprometida. Básicamente nosotros entendíamos que nos lo daban en acogimiento como para que él terminara aquí, como que nadie daba nada por él. Y a mí me conmovía mucho. De hecho, nosotros no queríamos recibir bebé y fue el primer bebé que nosotros recibimos, de 10 meses. Entonces, fue un impacto muy grande para nosotros porque de alguna manera nosotros estábamos como preparados para que las cosas fueran mal. Pero Dios nos sorprendió gratamente y teniendo muchas citas médicas, muchos especialistas diferentes tratándolo, uno a uno lo fue dando de alta, y a mí me impactó mucho lo que el amor de una familia puede hacer. Entonces a mí me quedó muy claro que el amor hace la diferencia, aunque con el tiempo vas aprendiendo que el amor no es suficiente, que tienes que investigar, que tienes que prepararte. De cualquier modo, el amor funciona de una manera increíble.
Claro, justamente el amor te impulsa Ujú, a tomar esta decisión y donarte como familia para un niño, pero también a capacitarte, a ir ujú, a terapia para estar ujú. mejor para él. Pero no hablamos como de ese amor romántico, Para nada. burbujeante, sino de ese que te impulsa a luchar, a defender, a proteger. Y pues llegan igual historias con los niños donde pues sabes que su familia de origen no pudo cuidarlo y muchas veces lo vulneró, lo Ujú. maltrató. ¿Cómo lidiaban con esas historias para no a lo mejor contaminar al niño con esas emociones negativas que pues ni siquiera él tenía el conocimiento, pero pues su cuerpo guarda la memoria? Ujú. ¿Cómo hacían ustedes para tener una imagen sana de la familia de origen? Mira, la verdad al principio, pues por inexperiencia y por el amor que tienes a los niños, no puedes evitar a lo mejor entrar en juicio. Pero luego vas comprendiendo muchas cosas y te das cuenta que no sabes realmente lo que pasó. Una de las historias que me hizo ver eso muy claramente fue cuando recibimos a un pequeño de 2 meses con su piernita quebrada. Entonces yo estaba realmente molesta porque yo decía, ¿cómo es posible que un pequeño esté con la pierna quebrada? Y el médico me decía, esto no fue un accidente. La única forma que pudo haberse quebrado su piernita fue de esta manera y alguien le hizo daño. Entonces nosotros estábamos realmente enojados con la familia biológica. Después nos dimos cuenta que los papás de ese pequeño era un jovencito que acababa de salir de una casa hogar Mm. y que su mamá era una niña que vivía en una familia disfuncional, eran realmente adolescentes. Entonces, ellos querían recuperar al niño y tú te dabas cuenta de que realmente no tenían las herramientas para seguir adelante. Vuelvo a lo mismo, el amor no es suficiente y las heridas hacen que cometamos muchos errores. Y así como el pequeñito no tenía la culpa para que sus papás lo vulneraran, también ellos fueron vulnerados también. Entonces, eso hace mucho la diferencia. Entonces hay que sentir compasión por el pequeño, pero también muchas veces por la familia de origen, porque nosotros no conocemos los detalles y es una cadenita de sufrimientos y de errores y muchas veces, hay muchas víctimas en la historia, no solamente el niño que nosotros conocemos. Claro, es como es la importancia de los padres tenían una historia y como sociedad, como iglesia, como seres humanos, no estuvimos de la manera que ellos Ujú. necesitaban, pero podemos estar para sus hijos y cambiar o poner nuestro granito de arena para que el rumbo cambie. Así es. Sin embargo, pues duraban contigo unos meses, tal vez un año, 2 años, pero después se van. Y pues siempre tenemos como humanos la necesidad de control, de saber qué pasa. ¿Cómo manejaban ese cambio de familia, de acogimiento a su familia biológica o a su familia por adopción? Mira, la verdad, nuestros primeros acogimientos, la familia, en medio de la transición, donde conocían a sus papás y había todo un proceso para que el niño se sintiera seguro y se fuera contento, y que no tuviera tantos problemas en el cambio, las familias nos decían, no, hombre, ustedes son increíbles y los queremos adoptar también a ustedes. Pero la realidad es diferente. A veces las personas cambian de opinión y está bien, pues finalmente es hijo de ellos y no es hijo de nosotros. Entonces, eso lo entendimos hasta que cruzamos ese puente y fue muy doloroso. Al principio nosotros no contábamos con red de apoyo, no buscamos o no aceptamos terapias, pero ya con el tiempo pues vas aprendiendo que esto es cuestión de equipo, no solamente es una familia, son profesionales involucrados y gente que te ayuda y que forma parte de la tribu. Entonces, la separación fue muy dolorosa. Ellos se fueron muy bien. Obviamente sufren un duelo porque hay un cambio, cambian de familia, de cuarto, de cama, de olores, de juguetes. O sea, es un cambio muy radical para ellos y sí sufren un duelo, pero la preparación que se hace con anticipación permite que ese duelo sea muy ligero para ellos y que lo pasen muy rápidamente.
pero las familias, pues sí batallamos más tiempo. Esto de romántico no tiene nada. Sí le sufres, y a veces pones en un balance los beneficios y todo lo que se lleva el niño y tu dolor, y a veces muchos dicen o decimos, vale mucho la pena, es mucho más el beneficio, pero sí, o sea, sigo pensando que vale la pena, pero también es mucho el dolor. Y el punto que nosotros hemos aprendido es que si nos enfocamos en nuestro dolor, no vamos a hacer nada, ni por nosotros ni por nadie. Entonces estamos enfocados en servir a Dios de esta manera y en que los pequeños sean amados de una manera incondicional, así como Dios nos ama a nosotros. Hay personas que dicen, ay, quiero ayudar, pero no sé si adoptar o brindar acogimiento. ¿Cuál podría ser una recomendación para que ellos pudieran decidir? ¿Tú qué le dirías a una familia que está indecisa? Mira, yo les diría que platicaría con ellos para ver sobre el tiempo disponible que tienen, porque si un niño va a salir de una institución para ser acogido, pero la familia no lo puede tener y lo va a tener en guardería o con cuidadores, pues no va a cambiar mucho. Claro. Entonces, nos iríamos por ver qué disponibilidad tienen, cuál es la intención de ellos, la motivación de hacerlo, qué prioridades tienen. Hay familias que a lo mejor económicamente están muy bien, viajan mucho y por cuestiones de sus viajes, pues sería imposible tener a un niño. Pero pueden contribuir como familias de apoyo. A lo mejor pueden donar algo a la familia de acogida, no sé, una carriola, una cuna, o a lo mejor en Navidad pueden dar una ofrenda única y específica para alguna familia de acogida, porque esto no es un negocio tampoco. Las familias de acogida lo hacemos como servicio a Dios y nadie nos paga. Entonces, no estamos buscando que lo hagan. Pero hay familias de acogida que realmente la están pasando mal y que sí necesitan el apoyo de alguien. Entonces, tan importante es el dinero como el abrazo, como la compañía, como la contención. Entonces, todos podemos hacer algo, de alguna manera todos tenemos la capacidad de ayudar. Evidentemente, no todos podemos recibir a niños, algunos no están aptos para adoptar tampoco, pero todos nos podemos involucrar de una manera y hacer que ese pequeño o ese joven adolescente pueda estar en una situación mejor. Y bueno, el acogimiento en México se lleva de muchas formas. Hay estados que tienen una asociación civil que los está apoyando, capacita a las familias, las evalúa, les da acompañamiento, los ayuda a atravesar el momento del duelo, pero hay estados que están en ceros, donde los invitan a brindar acogimiento y después no hay acompañamiento. Es como que ya, lo pusimos en acogimiento y ya está en familia y nos olvidamos del niño y de su caso. Entonces, no podemos decir que hay un estándar de trato en México para las familias de acogimiento. Para aquellas familias que no tienen capacitación de parte del DIF, de parte de alguna organización, ¿cómo se pueden acompañar? ¿Qué libros les recomiendas? ¿Qué apoyo les recomiendas que busquen para pues poder transitar ese camino con conocimiento, aunque no tengan el apoyo de un profesional de parte de una asociación o un DIF? Mira, en el caso de Chihuahua, nosotros sí empezamos con una asociación. Lamentablemente la asociación se retiró y ahora está únicamente el DIF llevando el acogimiento. Pero para ser familia de acogida en nuestro estado y nos hemos dado cuenta en otros estados también, sí piden una capacitación y el DIF la da o contrata quien la dé. Entonces eso sí te abre mucho el panorama y te da herramientas para salir adelante. Pero lo que más creo yo que es muy bueno para una familia de acogida es la comunidad que formas. Es el saber que puedes hablar libremente y exponer tu situación, tus sentimientos con personas que te van a atender. Porque yo recuerdo cuando empezamos en el acogimiento aquí, y a veces teníamos dificultades como familia o preocupaciones por la enfermedad de nuestro pequeño.
Y había gente que nos decía, es que qué ganas de meterte en problemas, o sea, ¿qué necesidad tienes? Porque estás gastando todos tus ahorros, tu dinero en este niño que ni siquiera es tuyo. Entonces, yo sé que muchas veces las personas están con buena intención de colaborar, pero no lo hacemos de manera adecuada. Y como no hay esta cultura, del acogimiento o la adopción, pues la gente habla muy libremente. Entonces yo les recomiendo siempre que busquen, que se encuentren entre las familias de acogida, de la adopción y que hagan una comunidad para que se sientan acompañadas y a lo mejor entre la comunidad pueden pagar a algún profesional que les capacite, pueden estudiar juntos. Nosotros en Chihuahua tenemos un grupo donde leemos libros, nos juntamos, nos comentamos, hablamos sobre nuestras situaciones, nuestros problemas, nos apapachamos, lloramos, entonces tenemos esa libertad de podernos expresar y eso hace la diferencia. Entonces, hay libros muy buenos como El niño adoptado, como hay uno que se llama Solo. Hay otro que se llama 20 cosas que un niño adoptivo quisiera que sus padres supieran, creados para conectar. O sea, hay muchos libros que son buenas herramientas para poder tener más conocimiento y poder tener más herramientas, pero la comunidad hace la diferencia. Y es muy importante que si tú quieres brindar acogimiento o inicies el camino de la adopción, puedas buscar esta comunidad. Hay diferentes comunidades. En México, en ABA tenemos tres comunidades presenciales, una comunidad virtual, donde incluso tenemos familias de Costa Rica, hemos tenido familias de Colombia, de otras ciudades, de otros países, para dar esta capacitación y este acompañamiento. Así es que no están solos, hay esperanza. Y aquellas familias que quieran comenzar el acogimiento, pues pueden unirse, pueden capacitarse con diferentes herramientas, diferentes cursos que pueden ser para ustedes. Y Ujú. bueno, por último, ¿qué le dirías a la Edith que si pudiera regresar en el pasado? A la Edith que va a ir a la sesión informativa y ya salió emocionada del acogimiento. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a esa Edith de consejos? Así que ten cuidado con esto, haz esto. ¿Cuáles serían los 5 tips que le darías? Yo le diría, lee todo lo que puedas. Esto no es nada romántico, no sabes en la que te metes. Yo le diría, necesitas empezar una comunidad porque tú eres de las primeras familias que empiezan aquí. Va a haber muchas más, entonces empieza desde ahorita a crear comunidad. Eh, Le diría, posiblemente hay un tiempo donde te vas a sentir muy sola, muy insuficiente, pero Dios va a proveer para todo lo necesario, para que tú puedas seguir aprendiendo y para que tú puedas seguir luchando con esos niños. Dios va a bendecir a tu familia por lo que hacen y ten la seguridad y la confianza de que el propósito se va a lograr. Vas a sufrir, te va a doler, pero el propósito va a cumplirse. Y bueno, ustedes trabajan en Chihuahua impulsando a la iglesia, a las comunidades de fe a involucrarse. ¿Qué le dice a la iglesia para que sea parte de esta respuesta que Dios está llevando a los niños? Sí, pues yo les digo que muchos estamos acostumbrados a echarle la culpa de los problemas sociales al gobierno, pero Dios es muy claro en su palabra y nos da no solamente la responsabilidad, sino el privilegio de ser ese conducto del amor de Dios para transformación de vidas. Entonces yo les invito que abran las puertas de su iglesia, que acepten capacitaciones y que ya teniendo la información completa en su iglesia, ya deciden de qué forma pueden involucrarse. Esto es un camino muy grande y hay demasiada necesidad. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad de abrir el panorama para que cada persona pueda elegir de qué forma ayudar.
Hay iglesias que ya tienen como un fondo de ofrendas para ayudar a alguna familia de acogida o de adopción que la está pasando mal o que necesita algo en específico. Hay iglesias que se están organizando para ir cada semana a un orfanato para ayudar en cierta manera a los cuidadores o a los niños. Hay muchas maneras de ayudar. El hecho de que sean parte del acogimiento es algo increíble, porque nosotros recibimos a un niño, pero somos parte de una congregación. Y entonces es muy bonito cuando ese niño tiene tantos tíos en la congregación. Entonces, el niño está siendo cubierto por mi familia, pero nosotros estamos siendo cubiertos por una congregación que ama y protege a ese pequeño y al mismo tiempo a nosotros. Entonces, la comunidad va creciendo y de alguna manera todos nos vamos involucrando. Entonces, no tengan miedo. Abran las puertas de sus iglesias, abran la palabra de Dios, seguramente van a encontrar muchísimas formas de colaborar y Dios es muy claro que Él quiere ubicar a los solitarios en familias. Muchas gracias, Edith. Pues una pequeña entrevista de lo mucho que tiene Edith por compartirnos. Quise aprovechar que estaba en Chihuahua por el Retiro de Renovadas y pues que ya estamos cerca de las fechas de la celebración del acogimiento familiar. Así es que hablemos de adopción, hablemos de acogimiento, porque los niños siguen esperando. En ABA trabajamos para que los niños que viven en casa hogar lleguen a una familia y no regresen a las instituciones. Comparte este video, síguenos y ayúdanos a que más niños puedan vivir en familia. Gracias, Edith.